Yo desde niña aprendí a nadar. Mi papá no me preguntó de sabes o no sabes, simplemente yo me metí con él y aprendí a nadar atrás de él, o sea, me agarré de su camisa y yo iba nadando junto con él. Y él siempre traía una como una boyita o un salvavidas pequeño con una red. Y entonces él donde iba buceando, iba echando las almejas o lo que se encontraba. Y yo siempre iba aprendida de esa bollita, aprendiendo a ver qué es lo que echaba. Y yo nomás le decía, ¿y qué es eso? Y no sé qué, y yo nomás me lo comía, ¿no? Cuando él lo preparaba. Y entonces yo me metí a la UAPS en acuacultura, relacionándolo un poco con lo que estudio, porque también donde estudio hay ingeniería en pesquerías y hablando con muchos de ellos porque también son hijos de pescadores. Yo le pregunto, oye, ¿por qué no te dedicas a eso? Y dice, pues ¿para qué? Ya no hay, se tienen que ir cada vez más lejos, es más costoso. Ven estas formas de cómo poder pescar cada vez más cerca sin tener tanto impacto ahora sí en la pesca, ¿no? Pues yo siento que desde niña, por lo mismo de estarme juntando con las personas de aquí del barrio y estar viendo que mi papá a veces llegaba con producto fresco, como siempre me gustó saber cómo es que lo sacaban, por ejemplo, del mar. Y ahora que ya estoy grande, digo, oye, ¿sabes qué? Se está acabando ese recurso, o sea, me gustaría como poderlo, ahora sí que como mantener un poquito más y ayudarle a las personas de aquí, la verdad, a los mismos pescadores, que pues puedan seguir teniendo ese trabajo ahora sí, que puedan seguirse manteniendo de ahí, porque hay muchas familias que aún dependen de eso. Yo admiro a mi hija, y aquí está presente. La admiro porque ella ve la naturaleza y sabe realmente de la riqueza del mar. Bendito mi Dios. Ya sabe dónde están el producto, las almejas, el callo de hacha, el pulpo, todo, todo. Entonces ahora cada vez que voy a la playa con mi papá le digo yo, mira papá, esta alga sirve para esto y no sé qué, le empiezo a, según yo, dar clases a mi papá, ¿no? Y ya mi papá me dice, sí, lo usamos en esto, sí, es para esto. Entonces yo digo, ¿en serio? Y entonces como que es cada vez que tengo una duda le digo, oye papá, ¿y por qué pasa esto? Entonces como que él me fue enseñando todas las técnicas, todo lo práctico, y ahora sí que yo lo relacionaba con todo lo teórico que veía en la escuela. Y así fue como yo me animé a tener un cultivo de ostión junto con mi novio y otras personas. Yo todo lo que venga del cielo, lo que venga del mar, le creo. Y ahora mi hija me dice, papá, ¿va a llover? No. Papá, pero está nublado. No va a llover. Es pura calima, le digo yo. No va a pasar nada. Y así, brujo, me dijo. No soy brujo, le digo. No soy brujo. Oye, ¿qué conocimiento tiene tu papá? Es que a mí me enseñaron así, le digo yo. Sí, a observar, pues. No andar como los coches nomás con la cabeza por abajo, le dije yo. El coche es el único animal que no voltea hacia arriba, le dije yo. Todo el tiempo anda en el fango, le dije yo. No seas así, le dije yo. Párate y voltea. Revisa. Siento que ahora sí, como él dice, es un lobo de mar, ¿no? Siento que ahora sí que los lobos defienden su territorio y a toda su familia, a toda su manada. Entonces yo siento que mi papá es eso. Nos defiende tanto a nosotros como a su familia, como a sus vecinos. Entonces él siempre intenta mantener limpio el lugar, aunque sea la calle. Él siempre intenta mantenerlo limpio porque dice, yo no sé si va a venir agua y toda esta basura se va a ir al mar. Cada vez hay más límites para los pescadores. Incluso aquí en el malecón donde tienen las pangas los pescadores de aquí el Esterito, los querían desalojar porque pues no deberían de estar ahí, que son una contaminación, etcétera, ¿no? Y entonces se unieron los pescadores de aquí, vecinos, incluso del Manglito, mandaron a hablar de que por favor ocupaban ayuda, o sea, apoyo para hacer un frente ante esto, pues, para que no se les quitara ese espacio que pues años han estado ahí. Yo incluso apoyé cuando estaban ahí los pescadores, apoyé a que decirle a mi papá, ¿sabes qué? Es que se deben de unir más personas, no deben de tener miedo, o sea, deben de hacerlo, si no, los van a dejar sin nada. Aquí vivimos en una zona de desastre. ¿Por qué? Porque la única salida que tenemos es la calle norte. Entonces ahora viene esta otra inmobiliaria de acá de los Velora, parece, que quieren construir unos edificios de 7 y estacionamiento para 300 y tantos. Si hacen eso,
nos tapan la salida, pues, de un desastre natural. Entonces, por eso nos estamos uniendo, estamos visitando a las familias para que realmente no los engañen, que por una despensa y que 25,000 pesos, pero que realmente le expliquen lo que quieren hacer. Uno contemplaba, iba a veces a las pitayas aquí, ahorita ya no, tenemos lleno de condominios, entonces se está sobrepoblando. Imagínense, allá arriba de las casas que están habitables hay 72 albercas. Entonces, ellos sí tienen agua. Y otro de los problemas más graves, latentes, es el drenaje, pues demasiado derrame de drenaje. Si cuando vas se te olvidó algo en la tienda y mira, ay Dios, mojarte otra vez. Ya uno tiene viejito para ponértelo y a la entrada tener un balde de agua con jabón, con cloro para lavarte los pies. Y ahí vienes para adentro, para no llevar la contaminación. Este es mi barrio, barrio histórico del Esterito, barrio de puros pescadores. En la lucha me gusta porque no me gustan las injusticias. Es un problema de años que como colonia nosotros seguimos constantemente en la lucha. No es un problema que sea resuelto, sabemos que tan fácilmente, pero con voluntad se pone la primera piedra. Se han hecho varios comités, tanto de pescadores como de vecinos, independientemente si eres del Manglito, Esterito o donde seas, que pues la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces se han unido todos estos comités, la gente, para poder pues crear esta fuerza, que no te quiten esa propiedad, no te quiten ese territorio que años has usado, ¿no? Hay una historia que yo me recuerdo tan fácilmente y cómo la quieren borrar, ¿entiendes? No me quiero ir de aquí, la verdad, no me quiero ir. Al dejar, haz de cuenta que dejo una parte de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos. Entonces, a futuro, a lo mejor no me toca a mí, pero mis nietos, los que vienen atrás de mí, ¿qué se les va a dejar, pues? Yo ahora que digo, tengo una edad, ¿no? Y quisiera ya mi propia casa, pero digo, solamente de pensar que me van a dar una casa hasta Camino Real, hasta más allá, digo, ay, no puedo estar tan lejos, porque me gusta estar aquí, me gusta, a veces como cuando sube el mar, por ejemplo, que sale este olor a alga que huele a mar, pues entonces como que estoy tan acostumbrada a tantos años que digo, yo no puedo estar más lejos, no puedo. No me gustaría vender ni jamás irme de aquí.